Bueno, Bustamante era matemático, era ingeniero electricista y era inventor. También fue herido de guerra en Filipinas previamente. Tampoco tuvo nunca ninguna condecoración, ningún reconocimiento por su parte, por parte del Estado, ¿no? Él hace en el Arsenal de Cartagena, cuando estuvo destinado allí, a la Escuela de Armas Submarinas, se le ocurrió organizar un servicio telefónico corporativo donde todos los terminales estaban interconectados como una red interna. Vamos a ver, se adelantó más de 100 años a lo que después se llamaría la intranet. Que el intranet parece ser que se inventó hace, no llega a 20 años, ¿no? Pues ya lo inventó él. Y funcionó en aquel momento. Vale. Inventó también un telémetro para la artillería de costa que indicaba con total precisión en el momento, en el preciso momento, sin hacer más cálculos ni más historias, la distancia, el rumbo y la velocidad de los barcos enemigos. Luego, con eso ya tenía solucionado el 80% del problema del tiro de costa. Eso lo inventó él también. Estos telémetros no se los llegaron a usar, no se llegaron a utilizar en España, pero las demás potencias extranjeras sí que los utilizaron con posterioridad cuando se hicieron con los planos y con los proyectos. Fue el precursor de los torpedos eléctricos. Los torpedos anteriores eran de aire comprimido. Eran torpedos que, conforme iban en su carrera, era superficial, iban en superficie. Luego dejaban una gran estela, se veían venir y cada vez iban perdiendo velocidad conforme perdían presión del aire comprimido. Además, eran bastante lentos. Es decir, aunque tuviesen un poco más de velocidad que un barco, si los veían venir de lejos, más o menos lejos, el barco podía maniobrar y eludirlos, ¿no? Él inventa los torpedos eléctricos, que tienen una velocidad constante. Podían navegar a distintas profundidades, es decir, podía tirar el torpedo, si en un barco muy grande, un acorazado, a 4 metros de profundidad, y entonces el torpedo es que ni siquiera se veía. No se veía. No se veía. O apenas dejaba un poco de estela. Además, triplicaba la velocidad de los torpedos que había hasta ese momento. A veces incluso si veían la estela del torpedo no le daba tiempo al barco a maniobrar y eludirlo. Eso fue lo que inventa, ese es el torpedo que inventa Bustamante. Y luego fue toda esta teoría de torpedos que elabora él y todos estos inventos están en libros que lo plasmó en un libro que es de obligada lectura en todas las academias militares del mundo. En España se le ninguneó continuamente y nunca le dieron facilidades. Jamás, nunca le dieron facilidades. Inventó también minas a distintas cotas. Las minas que había entonces, o bien eran minas a la deriva, lo cual era muy peligroso. Las minas se podían perder, podían ir donde no era necesario que estuviera, incluso con las mismas fuerzas, los mismos barcos tuyos podían tropezar con esa mina, podían estar perdidas años y ser un peligro para la navegación. Bueno, él inventa las minas de distinta cota, de manera que las podía fondear para que estuviesen o bien en superficie, o bien a 2 metros, o a 4 metros, o a la profundidad que quisieran. Y cuando pasaba un tiempo, se desactivaban. Si no habían explotado. Cuando pasaba un tiempo razonable. Se podían recuperar, se podían reactivar. Es la mina moderna que existe ahora, actualmente. Lo único que ha superado ese tipo de minas, varias décadas después, fueron las minas magnéticas. Pero entonces no había tecnología para poder hacer ese tipo de minas.